dispares a latas vacías en el patio trasero, pero sé que perseguirás a los pájaros. Dispara a todos los grajos que quieras, si puedes acertarles, pero recuerda que es pecado matar a un ruiseñor. Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. Como podrán ver en el título, hoy les traigo la reseña del libro Matar a un ruiseñor, escrito por Harper Lee. La verdad es que es una novela que a mí me dejó muy cautivada, la amé enormemente, no tienen una idea de cuánto me gustó. No tiene tantos post-its como otros libros, porque esta novela siento que son como momentos claves los que te cautivan, y a mí en lo personal pues me dejó una sensación bien interesante, pero pues no sé cómo describirla. La verdad es que ya me habían hablado muchísimo de Harper Lee y yo tenía muchísimas ganas de leerla, básicamente porque fue la mejor amiga de Truman Capote. Eso para mí era como, necesito leer a Harper Lee. Pues porque lo más interesante es que Harper Lee solamente escribió 2 novelas en toda su vida. Probablemente escribió muchas más, pero que se hayan publicado solo 2, que es Matar a un ruiseñor y la segunda parte que salió apenas en el 2014, que es Ve y pon un centinela, que es algo así como una especie de secuela de esta historia. La verdad es que yo quiero conseguir el libro, pero tiene igual así una portada bonita, pero también está bien caro, entonces bueno, pues a ver para cuándo tengo oportunidad de comprarlo. Pero en fin, vamos ahora sí propiamente a mi opinión de esta novela, que de verdad se las recomiendo ampliamente. Yo no sé, pero pónganse a ahorrar dinero. Yo sé que esta novela no es barata, pero de verdad vale cada centavo. Yo se las recomiendo ampliamente, así que vamos a hablar de ella breve. Esta Harper Lee nació en el año 1926 en Monroeville, Alabama. Fue, bueno, lo que dice el libro, fue alumna de Huntington College y estudió Derecho en la Universidad de Alabama. Eso es un poco interesante porque algo curioso de la novela es que Harper Lee escribió esta novela como una especie de biografía. Obviamente los personajes aquí mencionados tienen nombres distintos, pero básicamente ella plasmó un poco de lo que fue su infancia pues en Estados Unidos, en el lugar donde ella vivía. Esta historia nos habla de Scout, que es una chiquilla de 7 años, y de su hermano Jem. Ellos dos son niños y la novela está narrada en primera persona desde la perspectiva de Scout. A través de esto vemos que desde la percepción inocente de una niña, cómo se vivía la época de los años 30 en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos específicamente. Como sabrán, o si no saben, se los cuento, al sur de Estados Unidos a partir de los años 30, de hecho ya llevaba bastante tiempo, había una fuerte persecución hacia los negros y pues la gente se creía con el derecho de cazarlos y los tenía obviamente como esclavos. Entonces, eso es más o menos un poco de lo que se habla en esta novela. Jem y Scout son huérfanos de madre, pero tienen a su padre que se llama Atticus, y Atticus es un abogado. Esto es lo más interesante de la novela porque el papá de Harper Lee también fue abogado, entonces por eso les digo lo de la especie de biografía. La historia nos cuenta que Scout y Jem son hermanos y se llevan muy bien. La verdad es que son 2 hermanos que se llevan increíbles, son muy amigos, y Scout es una niña a la que le gusta jugar y divertirse como cualquier niño. Nada más que, bueno, ella vive en un contexto en donde las mujeres deben ser vistas como una especie de damas, donde ya les empiezan a inculcar esta idea de que las mujeres deben de lucir atractivas, de que deben ser bonitas, y ella lo único que quiere es jugar y usar sus pantalones y todo. Entonces, bueno, existen como muchos prejuicios en este aspecto. Pero ella, cuando entra a la escuela, se empieza a dar cuenta de que existe mucha hostilidad en su escuela, porque algo muy interesante al principio de la novela es que cuando ella entra por primera vez a la escuela, su hermano le dice que dentro de la escuela no se hablen tanto, o sea, que no tengan como la misma relación que tienen en su casa, porque pues ya saben, a los niños como que les da pena estas cosas. Pero Scout se empieza a dar cuenta de que hay mucha hostilidad en la escuela. Esto era muy común en los años 30 en Estados Unidos, de que las escuelas, al menos al sur de Estados Unidos, había mucha hostilidad y los profesores golpeaban a los estudiantes, incluso los estudiantes no iban a la escuela, era como un ambiente más... Scout nos empieza a contar todo esto y nos cuenta las aventuras que tiene con su hermano, porque tienen unos vecinos
embarazada, o que cometieron algún asesinato, o que tienen oculto a alguien. Entonces estos niños viven como con esos miedillos. Entonces, bueno, entonces como empiezan a tener como sus aventuras y todo, eso es como el principio de la novela, en el que nos empiezan a contar muy al estilo de un niño, o sea, porque está narrado por una niña, cómo viven esta situación en Estados Unidos como unos niños. Pero lo interesante de la novela, que es lo que a mí me gustó bastante, es que en algún punto empiezan a escuchar rumores acerca de su papá. Atticus es un abogado y es un buen abogado, es alguien que es justo, y la verdad la personalidad de Atticus a mí me encantó. Creo que es un papá genial porque es alguien que tiene el tiempo de escuchar a sus hijos, de darles buenos consejos, pero sobre todo de darles esa libertad de ser como ellos quieren, de dejarlos pensar y generar su propia personalidad sin imponerles absolutamente nada. La verdad es que es un papá que los regaña y sí les hace ver sus errores, pero sin imponer una personalidad específica con alguno de ellos, sobre todo con su hija, en el sentido de que quieran hacerla ver como una dama. Él es consciente de que si su hija no quiere eso, pues no la va a obligar. Entonces eso me gustó muchísimo. Pero bueno, en algún punto los niños empiezan a tener como a escuchar rumores de que su papá es un defiende negros y esto, y entonces ellos pues al principio no entienden como muy bien el asunto y se meten en problemas con sus compañeros por defender a su papá. Ya después su papá les hace ver que no importa lo que escuchen, ellos no tienen por qué pelear, porque lo que él está haciendo es lo correcto. Probablemente no lo correcto para los demás, pero sí lo correcto para él mismo. Entonces vemos cómo ya conforme avanza la historia, los niños empiezan a enterar de lo que está ocurriendo. Y es que Atticus agarró el caso de un negro que está acusado de haber violado a la hija de un blanco. Esto era un crimen muy grave porque obviamente los negros, para empezar, estaban como en esta condición de esclavos, probablemente ni siquiera eran considerados seres humanos, y Atticus lo estaba defendiendo. Esto para los niños al principio no queda muy claro y no entienden como por qué esto tendría que representar un problema. Ya conforme va avanzando la historia nos vamos dando cuenta de que Atticus quiere defenderlo porque él cree en su inocencia. Es una historia que me conmovió muchísimo, sobre todo la situación de este acusado, que es una historia bastante interesante porque está narrado en primera persona. A mí no me gustan las novelas narradas en primera persona, pero esta está tan bien hecha que creo que Harper Lee hizo muy bien en haberlo narrado en primera persona porque es un poco más íntimo. Lo interesante es que te da como todo el contexto previo, o sea, como que te va llevando de la mano por todo el contexto de cómo se vive esta sociedad para que entiendas y en algún punto no juzgues lo que está ocurriendo. Creo que en todo momento lo que trata de plasmar Harper Lee en este libro es que no podemos juzgar cómo era esa sociedad en ese tiempo y no podemos decir que ya eran racistas y por qué tenían a los negros de esclavos. Creo que era una situación, era un contexto específico que se estaba viviendo y que existía un Atticus que estaba tratando de defender a estas personas y demostrar que eran seres humanos y decir, pues si un blanco tiene acceso a un abogado, también un negro. Entonces es algo que a mí me gustó muchísimo. Creo que Harper Lee no por nada se llevó tantos premios por esta novela. Desde el principio hasta el final me gustó. Creo que está muy bien realizada, pese a que es muy puro eso del libro, se lee súper rápido. Yo lo leí en 3 días y eso porque tenía otras actividades. Tiene 322 páginas, pero es una novela muy, muy amena y que de verdad la van a disfrutar. Y muero de ganas por leer la segunda parte porque de verdad Harper Lee es una fue una gran escritora, porque pues bueno, ya falleció este año. Pero bueno, espero que esta reseña les haya gustado. A mí me gustó mucho el libro, así que espero que les guste por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la reseña. Si ya leyeron la novela, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si no la han leído, díganme también aquí abajo si les gustaría leerla y si les gustó mi opinión al respecto. Como cada semana les dejo en el botoncito de información un listado de los libros que leí o que llevo leídos para que ustedes voten y me digan cuál les gustaría ver reseñados en este mes. Están mis redes sociales, yo les mando un beso y los veo la próxima semana con un nuevo video. Bye.